Estamos listos. Hola, buenas noches amigos de Facebook. Bienvenido a este nuevo programa de nuestra iglesia Victory Church. En esta primera ocasión de nuestro primer programa nos estará acompañando desde New Jersey mi querida sobrina Nancy, quien es la que estará compartiendo nuestra primera enseñanza sobre mujeres de la Biblia. Así que bienvenidos todos y comenzamos ya. Hola, bendiciones. Qué placer, qué gusto, pues la conexión desde Texas, Nueva Jersey, con mi tía querida, su familia. Es un placer para mí, es un gozo estar con ustedes. Amén. Compartir la enseñanza, ¿verdad?, de la palabra. Es algo que siempre me apasionó. Yo me apasiono por la Biblia. Los que me conocen muy de cerca saben que yo vivo mi vida entera. La Biblia fue mi refugio. Y entonces esto es lo mío, este es mi pan con mantequilla, como yo digo. Y me da gusto compartirlo con mi tía Lorena y con su familia. Bueno, entonces, si comenzamos a estudiar la palabra, a mí me gusta que tengamos las Biblias abiertas, ¿verdad? Para que hagamos el estudio de la palabra más profundo y no se nos pase nada. Y vamos a hacer una oración pequeña. O una buena oración, pero corta. Señor, te bendecimos en esta preciosa noche. Señor, te damos gracias por la tecnología, por todo lo que tú haces posible para poder compartir la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, permite que sea de bendición a nuestras vidas, como a las personas que nos oyen en este momento, los que oirán adelante. Señor, te bendecimos porque tú haces todas las cosas posibles. Amén. Amén. En esta noche, pues, queremos hablar sobre, vamos a hablar sobre las mujeres de la Biblia y son un montón, ¿verdad? Pero a mí me gusta hablar de las mujeres de la Biblia que nos han dejado un legado de enseñanza a través de su vida. Y de la mujer que vamos a hablar ahora casi no se enseña, casi no se predica. Es una mujer que es como que ha sido como muy como un poquito menospreciada aún por nosotros los cristianos evangélicos. Y vamos a hablar de Lea. Lea fue la mujer de Jacob, fue la hija de Labán, ¿verdad? La hermana de Raquel. Y resulta ser que Lea, dice la escritura, vivía ya con su papá, con su mamá. Voy a hacer como un pequeño resumen para entrar en la enseñanza, ¿verdad? Para que, entendiendo que esta historia es bien conocida, entonces vamos a entrar solo para que nos recordemos de qué se trataba este asunto. Entonces Jacob llegó a la casa de Lea, huyendo de su hermano, que él había traicionado y le iba a matar y todo eso. Y Jacob se encontró con la hermana de Lea primero. Él se encontró con Raquel en el pozo y el hombre se volvió loco por Raquel. Dice la escritura que la besó y se emocionó tanto que Raquel siendo, ¿verdad?, la hermana menor de Lea. Y dice la escritura que Lea era primero la mayor, pero dice en el capítulo 29 de Génesis, dice, vamos a leer el 16 y el 17, que dice así: y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Y aquí vemos una de las primeras lecciones, ¿verdad?, de esta historia tan bonita. Primero, que Lea, hay 2 escuelas de pensamiento con Lea. El uno, cuando dice que era de ojos delicados, que se cree que tenía ojos claros. Y el otro, escuela de pensamiento, que se cree que ella era visca, que era de ojos egoístas, como mi esposo, ¿verdad? Y entonces cuando describe, la Biblia cuando da este detalle tan profundo, quiere decir que Lea no era muy agraciada. No era muy agraciada, no era muy deseada. Y sin embargo, la Biblia se va en detalles hablando de Raquel, diciendo que era de lindo semblante y de hermoso parecer. Cuando la Biblia nos hace esto en las mujeres, que nos muestra, porque a varias mujeres les habla la Biblia de esa manera, quiere decir que tenía lindo rostro y lindo cuerpo. Cuando dice lindo semblante,
y de hermoso parecer. O sea, era una como mi Lorena y yo. Era una mujer bellísima, Raquel. Pero hoy no hablaremos de Raquel, sino vamos a hablar de Lea. Y vamos a entender el por qué esta historia está aquí, por qué esta historia nos va a afectar a nosotros en el día de hoy, ¿verdad? O nos afecta y nos enseña. Dice que Jacob se enamoró de Raquel, hizo un trato con el papá de Raquel, y entonces él trabajó por ella 7 años, y Labán le hizo una trampa. En la noche de la boda le puso a Lea en lugar de Raquel. Y aquí vamos a ver algo. Dice que era ya de noche, en aquellos tiempos se acostumbraba que se pusieran un velo oscuro. El asunto fue que el hombre no se dio cuenta hasta la mañana siguiente, que le habían engañado, que le habían puesto a la otra mujer. Y ahí vamos a hacer varias preguntas, ¿verdad, tía? Usted podemos platicar con usted aquí. Porque hay gente que dice, ella no sabía, pero ella sabía lo que estaba pasando. Si nosotros vemos ahí, si nos metemos en la escritura, nos damos cuenta que ella sabía que su papá iba a hacer eso. Porque ella no era una tonta, ella podría ser que tendría los ojos viscos, quizá era calladita porque nadie le quería escuchar mucho, pero ella sabía que su papá iba a hacer eso. Y ahí entra, yo siempre pienso, cuando veo esta escritura, ¿qué pensaría ella cuando Jacob la vio? Que el rechazo que ella sintió. Sí. Y aquí vamos, ¿verdad? Sí. Porque imagínate, de un rechazo tan tremendo que... yo me imagino que como Jacob estaba esperando a Raquel, al amor de su vida, y en la noche de bodas, e incluso él tiene su noche de bodas, y hasta el día siguiente, en la mañana, es cuando él se encuentra con esta gran sorpresa de que encuentra a Lea en vez de Raquel. Y el asunto es, ¿verdad?, que está bien, el tipo el hombre se asustó, el hombre que dijo, ¿qué es eso? Porque en su cabeza, en su mente, en su cuerpo, él estuvo con la mujer de su vida. Pero vamos a nosotros a ver lo que está sintiendo Lea, lo que siente Lea esta mañana. Y dice la ciencia, ¿verdad? Los estudios ahora explican que el dolor del rechazo es como el dolor que tiene un infarto al corazón cuando una persona es rechazada. Y nosotros pasamos por montones de rechazos. En este caso, ella pasó por el de que pasa una mujer que no es querida, que no es deseada, que no es aceptada. Y eso duele, y duele muchísimo, ¿verdad? Esa mañana, cuando él hizo eso, se levantó, salió corriendo de su suegro. ¿Y qué pasó? ¿Qué sentía esta mujer? ¿Verdad? Y yo me imagino que fue muy duro. Pero al mismo tiempo, nosotros aquí vemos una lección para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros aún en el caminar de la fe, con las manos en el arado, nos rechazan? O somos rechazados, ¿verdad? O somos empujados, o somos no entendidos. Aún a Cristo, ¿verdad? También le rechazaron. Entonces entendemos aquí, o yo me puedo identificar con el dolor de esta mujer, porque ella, ¿verdad, tía? Se sentiría como, no soy suficiente, no soy capaz, y o sea, ¿qué más podía hacer ella? Si ya todo lo que hizo con su papá, todo lo que se arregló, el hombre no la quiso a ella, no fue suficiente, necesitaba a la mujer de la que él estaba enamorado. Y entonces, cuando nosotros pasamos por estos procesos de vida, cuando nosotros entendemos que es un proceso, ¿verdad? Porque esto fue muy duro para ella, y bueno, después vamos a ver el porqué y vamos a entender varias cosas, pero si la primera lección entendemos que esos dolores tan difíciles de nuestra vida tienen un propósito para nosotros hoy en día, porque nosotros podremos entender que nunca podremos complacer a todo el mundo. Nunca nadie, ¿verdad? Nunca. Acabas de decir una gran verdad. ¿Verdad? Porque nunca podemos complacer a nadie, y ella nunca sería suficiente. Lea nunca sería Raquel. Ella nunca sería Raquel, entonces ella tuvo que aceptar.
dice la palabra del Señor, que este hombre, Jacob, fue donde Labán y le dijo, ¿qué me has hecho? Y de seguro que se agarró, el hombre se puso, se cuadró ahí porque fue engañado, ¿verdad? Fue estafado, ¿verdad? Sería la versión en otro lado. Entonces, trabajó otros 14 años, terminó la semana nupcial con Lea y trabajó otros 7 años, al final eran 14 años que trabajó para la mujer. Y esos 14 años y esa semana, ¿cómo sería para Lea? Y ahí nosotros vemos las circunstancias de nuestra vida, que a veces nosotros estamos en situaciones que tenemos que vivirlas y pasarlas y uno se da como que, ¿cómo voy a hacer ahora? Porque yo pienso que ella quizás pensó, siendo yo mujer, ¿verdad? Quizás pensó, digo, no, cuando él, estemos juntos, él me va a querer a mí, y tú sabes, y darse cuenta que eso no fue así. Debe haber sido muy difícil. Y así nos pasa a nosotros. Nosotros a veces tenemos metas, sueños, propósitos que queremos hacer aún en el reino, propósitos que queremos hacer para nuestra vida profesional, para nuestra vida familiar, y está como uno como estancado, como, ok, ¿qué hago? O sea, pero ya estoy, como me decía una hermana, ya estamos en la yegua, hay que ¿cómo es? Cabalgarla, ¿verdad? Hay que subirse. Sí. Y yo me imagino que esa era la mentalidad de ella para toda la vida. Estas eran mujeres jóvenes, se acostumbraban en aquel tiempo que no podían pasar de los 25 años, y esas mujeres ya las estaban casando. Entonces, imaginémonos, ¿verdad? Lo que viviría ella, lo que sentiría ella, esos dolores, se parece mucho a lo que vivimos nosotros hoy en las circunstancias de nuestra vida. Claro. ¿Verdad? Entonces, vamos a seguir. Y dice que, bueno, yo les voy a leer el 25, porque dice, venida la mañana, esta es la mañana de la que estamos hablando hasta ahora, venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Y Labán le respondió, no es así en nuestro lugar, sino que tú sabes, no te puedo dar la menor, sino que te tengo que dar la mayor. Pero se hablaba como que si era un objeto, como que si no era una persona, no tenía sentimientos, no contaba, no se le preguntó la opinión, no se sabía. Y esa, aunque era la costumbre de aquellos años en que una mujer no cuenta, no vale, ¿verdad? Sin embargo, no deja de doler, no deja de decir, ¿verdad que no? Claro. Es como cuando a nosotros nos dicen, no, pero es que tienes que entender que es así. Es como cuando nos dicen a nosotros, no, mira, esto, tú vas a hacer esto y lo otro, pero esto y esto vas a pasar y tienes que acostumbrarte. Pero eso no quiere decir que no deja de doler y nosotros no dejamos de sentir, como le pasó a Lea. Claro. Entonces, él le dice, hizo Jacob así. O sea, vino aquel y le dijo, no, trabájame los otros 7 años por Raquel, y tú sabes, y resolvieron sus asuntos entre hombres. Y luego después le dio a Raquel. Ahora dice que la costumbre entonces era que él ya tenía 2 esposas, ¿verdad? Entonces, una vivía en una tienda o en una casita y la otra vivía en la otra casita. Cuando se dio a Raquel a Jacob, entonces ya pues él tenía 2 casas, literalmente 2 casitas. Y dice el 30, del 29-30, y dice, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y aquí el hecho de que la escritura nos diga que la amó más que a Lea, es tan tremendo, que el Señor haga como el punto aquí clave, ¿verdad? De que la amó más que a Lea. ¿Cómo se sentiría Lea? Eso es como cuando alguien a nosotros nos cae mal y todo lo que dice te molesta, no puedes decir algo bien, y cuando se equivoca te incomoda y te levanta la voz, y probablemente ese era el trato que se le daba a ella, ¿verdad? Porque, ¿por qué tenía que estar aquí? ¿En qué problema yo estoy? Y esta mujer sufriendo todo este tipo de rechazo, de abuso, de maltrato, de quizás una terrible baja autoestima, ¿verdad? Queriendo cambiar algo que pareciera que ella no tiene ningún control sobre eso. Y aquí entonces es que me encanta esta historia, cuando Dios entra en esta historia para decir en el 31, y vio Jehová
que Lea era Era menospreciada y le dio hijos. Y a mí me gusta pararlo aquí porque dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Y allí entonces cambió las cosas. Sí. Porque, ¿verdad? Ahí cambió todo. ¿Sabe por qué? Porque entonces entendemos que Dios todo lo ve. Entonces cuando Él dice, vio que Él era menospreciada, entonces es cuando uno entiende lo que unas personas dicen, ay, pero ¿por qué te preocupas por eso? Ay, ¿tú por qué te preocupas por eso? Es como que lo que tú sientes, tus sentimientos no importan. Tú te aguantas. Pero aquí la palabra dice que vio Jehová que ella era menospreciada. Dios estaba viendo los sentimientos de ella y su corazón. En otras palabras, ella no estaba sola. No había papá que resolviera, la mamá ni se sabe, no había marido, su hermana era su rival, la criada ni se sabe, quizás estaba ahí, pero no estaba ahí. Pero dice la palabra, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Hay un versículo en los Salmos que dice, aunque desamparado yo y afligido, Jehová pensará en mí. Y esta escritura me pega con esta, porque yo comprendo aquí que Jehová pensaba en ella. Aunque no pareciera, aunque estaba todo oscuro, y quizás se sentía sola y lloraba y no entendía y se turbaba y pasaba un montón de cosas, dice aquí, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Y entonces Dios se metió en el asunto, no que no estaba, sino que Él entonces intervino en el asunto, ¿verdad? Y le dio hijos. Y aquí vemos cuando Dios se mete en nuestras circunstancias y en nuestra vida, y Él hace las cosas distintas, ¿verdad? Usted me dice algo, tía. Bueno, mira, me encanta la escritura cuando dice lo mismo como dijiste tú, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Lo que yo estoy mirando aquí, que nos puede aplicar a nosotros como hijos de Dios, es que aunque, como dice la palabra, aunque todo el mundo te desprecie, mas con todo Jehová te recogerá. Entonces eso es lo que yo puedo captar de esta parte que estamos estudiando ahorita. Ese es el versículo. A mí me encanta ese versículo, porque cuando yo aplico ese versículo a mi vida, cuando yo estaba teniendo como dificultad, cosas tremendas o cosas que me están, o un mal día, y yo me recuerdo y digo, bueno, pero Jehová vio, entonces Jehová ve. Entonces a veces los sentimientos, uno se siente tan frustrado, tan turbado, tan ocupado, tantas cosas, pero el recordar que cuando Dios mira, Él interviene y Él se mete en el asunto de tal manera que las cosas cambian. Y esa quizá es la lección básica de esta enseñanza, aunque hay mucho más, pero que Él mira y dice, y le dio hijos. Y le dio hijos. Exacto. O sea, Él no solamente, ok, eres menospreciada, te resuelvo. Te voy a resolver el asunto dándote hijos. O sea, no solamente vio, sino vino y hizo algo al respecto. Él cambió algo tan tremendo para una mujer en aquel tiempo, porque el dar hijos era el valor de una mujer. Aquella que no era valorada, que no era linda, que no era muy agraciada, pero de repente Dios le da lo más bello que en aquellos tiempos era para una mujer y le dio hijos. Él vio que era menospreciada y decidió darle hijos. Pero antes de eso decía que Jacob no la amaba, que amaba a su hermana y que no la amaba mucho a ella. Pero aquí vemos que Dios la amaba mucho más y le dio hijos. Pues después de que él vio, ¿verdad?, que era menospreciada, le dio hijos, pero dice aquí, Raquel era estéril. Y vemos aquí un ejemplo de lo que a veces no entendemos en el evangelio del reino, ¿verdad? Es que Raquel era bella, era linda, quizás simpática, yo qué sé, platicaba de todo lo que podía tener un atractivo de una persona, pero era estéril. Algo que es tan valioso no lo tenía. Y ahí uno ve lo que es la gracia y la justicia de Dios. Amén. Porque esta Lea no tenía manera de resolver nada, porque a ella la metieron ahí, ella no fue y hizo nada más, eso la metieron ahí. Pero dice que ella era muy linda y todo, pero que era estéril. ¿Y quién tenía el control de eso sino Jehová?
quién era el que estaba en control de esta situación, sino el Señor. El Señor sabía de lo que estaba hablando. El Señor sabía que Raquel tenía el amor de su marido, el cariño de su marido, la atención de su marido, pero no tendría hijos, porque así fue que él hizo la intervención, y él es sabio, él es todo soberano, todopoderoso. Amén. Y él hizo eso para con estas dos personas. Y ahí vemos también nosotros que a veces pensamos nosotros, oye, ¿por qué está pasando esto o aquello? Como que si Dios no está, como que, ay, voy a ver cómo resuelvo, déjame ver cómo yo hago esto, y como que Dios no está. Y eso no es así, mis amados hermanos. El Señor está todo el tiempo viendo y resolviendo, como lo hizo en esta ocasión. Viendo que era menospreciada, le dio hijos, y a aquella que lo era, que era apreciada, que era valorada, ella no tenía hijos. Y Dios es soberano, ¿verdad? Amén. Y a veces no puede como cuestionar. Y entonces dice en el 32, dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Y vea que qué interesante esto, que ella le dio a luz un hijo y el nombre de él es Rubén, porque quiere decir, el Señor vio mi aflicción. Pero ¿qué es lo que dice? Me amará mi marido. O sea, en otras palabras, ella lo único que quería es que el marido la quisiera. Ve lo que dice aquí. Dice, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Y eso a veces nos sucede a nosotros cuando Dios nos da algo, de una gracia, de una petición, una sanidad, un ministerio grande, un evento grande, donde quiera que el Señor nos esté usando, una cosa tremenda en el trabajo, en la familia, lo que sea. Pero hay motivos dentro de nosotros que no son para la gracia de Dios. Y en el caso de Lea, ella lo único que quería era que su esposo le amara. Sí. Porque dice, por tanto me amará mi marido. Imagínense que cuántas veces, voy a dar un ejemplo, ¿verdad? A mí que me encanta trabajar para trabajar para hacer eventos, cosas de mujeres. ¿Cuántas veces uno dice, oh my God, se dio tremendo el evento, uy, la predicadora que trajiste, oh my gosh, y el retiro, y ay, qué precioso el lugar, y todas esas cosas? Si la intención de mi corazón fuera otra cosa, y me pongo mi ejemplo, pero podemos poner a la pastora también, ¿verdad? Sí. Si la intención del corazón fuera otra cosa, o sea, ahora van a ver aquellos que me rechazaron, ahora van a ver cómo el Señor me tiene, y esas son intenciones que no son gratas, porque eso es lo mismo que le pasó a Lea. Es como decir, no, bravo, ay, sí, que miren, que observen, que miren, que bien como el Señor me tiene, que, you know. Uh-huh. Y a veces caemos en esos errores, en esas faltas, uh-huh. Pero es porque ella tendría que haber entendido que el Señor fue que le dio su menosprecio, ¿verdad? Y le dio hijos, y simplemente gracias por este niño, Señor, yo qué sé, pero dice, ella estaba feliz, porque ella creía que con este niño, su marido que ella amaba, iba a entender. Básicamente eso no fue así. El hombre de seguro se contentó, anduvo jugando con el niño, se lo llevaba para la casa de la otra probablemente. Sí. Pero no fue así. Uh-huh. No la amó porque tenía un hijo. Y a veces también nos pasa a nosotros. Queremos que lo que queremos que suceda, y el Señor hace cosas, pero si la intención de nuestro corazón, si la intención de nuestra mente al trabajar en la Grey o aún en trabajar en nuestra vida secular no es la que le agrada al Señor, entonces perdemos el norte, estamos desbalanceados. Claro. Uno dice, ¿por qué pasó? No, estamos desbalanceados porque primero, concéntrate, hay que ser intencional. Yo vivo para alabarte, ¿verdad? Señor, yo vivo para bendecirte. Yo no le digo al Señor, usa mis manos, que mis manos se levanten sin ira, sin contienda, para la gloria de tu nombre. Amén. Que yo sea usada por ti, ¿verdad? Y lo mismo, las personas que nos escuchan en esta noche o cuando nos escuchen, es decir, que cuando el Señor nos da algo, hay que tener claro, hay que tener centrado el norte, que quiere decir que sea para ti, y no para que otro me ame o para llamar la atención de otra persona, sí, como le pasó a Lea. Pero entonces se dio cuenta
su esposo no la iba a amar porque tenía un niño. Así que siguió, dice el 33, dice, y concibió otra vez. El Señor siempre le bendijo, y dice, y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, por tanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón, sí. que quiere decir bendecido dos veces. O sea, Ajá. ella siempre tenía como que ella siempre tenía como cosa de que yo quiero que me vea. Y yo Ajá. estoy segura que ella era como salvadoreña, ¿no? Sí. Ella era como salvadoreña, y iban de la Raquel y le decía, mira tú dos, uno de brazos. Y le pasaba enfrente por la casita, you know. Mira, Dios me bendijo a mí con este, mira, yo tengo ese otro niño, pero la verdad el corazón de Jacob no lo tenía ella, ¿verdad? Sí. El corazón de Jacob lo tenía su hermana. Y viene siendo lo mismo que el primer hijo, ¿verdad? Es verdad, el Señor sí le había oído, el Señor sí se había placido, ¿verdad? En bendecirle. En bendecirle. Dándole 2 niños, pero ella no era feliz. Y aquí vemos eso. Que cuando el Señor nos bendice con un llamado, con la bendición que tenemos de vivir, de estar donde el Señor nos quiere que estemos, nosotros tenemos que estar agradecidos y entender que ese es el propósito para servirle a Dios. Amén. Si no, entonces iremos por la vida como Lea, teniendo hijos, haciendo esto o haciendo lo otro, porque esta sería la intención de mi corazón, que me agrade, que tener esta otra cosa, que me vean bien, que hablen bien de mí. Y eso solamente son ejemplos que yo les estoy dando. Sí. Pero hay un versículo que habla bien de eso, que está en el Salmo 119, y dice que los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová. Por eso estamos hablando de este versículo, del 32. Porque dice que los dichos de mi boca, lo que yo hable, que la meditación de mi corazón, o sea, lo que piense y sienta, porque dice la meditación de mi corazón, lo que yo piense y sienta, sean gratos delante de ti, oh Jehová. Y ahí entonces podríamos entender que cada bendición, que cada hijo que tuvo, ¿verdad?, sean gratos delante de ti. Pero nosotros tendemos a perder el norte. Y nosotros nos enfocamos a ocupados, entonces, oh my God, nos ocupamos tanto y hablamos sin pensar y oh my God, y a veces pecamos delante de Dios, esas palabras que decimos, la negatividad muchas veces, y entonces a veces ni siquiera lo tenemos que decir, pero está en el pensamiento, está habitando en el corazón, y por eso el salmista decía que los dichos de mi boca, que la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Lea estaba en ese asunto. Ella decía, ay, sí, el Señor me bendijo, pero estoy segura que era para, como digo, que ella era salvadoreña, entonces iba por ahí a ver a Raquel y le decía, mira tu sobrinito, pero solo para ver que, mira, tú no tienes. Sí. Eso pasa casi siempre, sí, ¿verdad? Y entonces dice el 34, y esta es una parte preciosa de esta historia bíblica. Y dice, y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, es el 34, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Y vemos aquí la razón, el motivo, las circunstancias de Lea, era simplemente el amor de su marido. Sí. Llevaba 3 hijos, ¿verdad? Y ella quería, hoy dijo, hoy sí. Aquella no le ha dado ni uno, y hoy sí, 3, y ahí voy. Pero no sucedió así. Y no, la pobrecita, imagínate, iba a seguir dando luz, iba a seguir dando luz por el amor de un hombre. Y entonces ahí vemos lo que estábamos diciendo, lo que dice esta enseñanza, esta vida de Lea, ¿verdad? Que no podemos vivir nosotros haciendo y haciendo y haciendo sin detenernos y ser intencionales. O sea, es la intención de mi vida hoy
vivir para Dios. Hoy voy a hacer esto, es el otro, porque voy a hacer para allá y no vivir como decía Pablo, ¿verdad? Tocando como al invisible, así como tocamos a lo oscuro, sino que no, esta tipa iba a seguir dando luces y ay, ojalá que me ame, y no es así. Nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que, si el Señor nos da hijos, si el Señor nos da negocios, si el Señor nos da ministerios, si el Señor nos da familias, si el Señor nos da trabajo, si todo lo que nos da es en saber y entender, como decíamos antes, que sean gratos delante de Él, porque es para Él. Sí, y ese era el problema de Lea. Lea estaba loca queriendo el afecto, el cariño de alguien que no se lo iba a dar, ¿verdad? Y entonces el 35, ¿verdad? Y dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Se rindió. Ahí la tipa se rindió. Y dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. En otras palabras, ella llegó al entendimiento que Judá significa alabanza. Esta vez ella simplemente le dio gracias a Dios y alabó al Señor que tenía un hijo, que el Señor se había placido en bendecirle y le dio hijos. Sí. Y cuando nosotros llegamos ahí, a esa parte, cuando ella dijo que esta vez, en el primero, este hombre se me venía el segundo, esta vez la cosa cambió. Esta vez voy a alabar al Señor. Y dice que le puso Judá a su hijo. Y su perspectiva cambió, su historia cambió desde ese momento. Porque dice que Judá es la tribu donde nació el Señor Jesús. Ajá. Esta señora Lea, que fue maltratada, que no fue muy... Ella llegó a ser la historia. Y después, pues, la historia sigue, que ella después le dio la criada y el hombre le dio más hijos y tuvo una niña que se llamaba Dina a través de la esclava. Pero este niño que se llama Judá fue que cambió la vida de Lea. Entendió que simplemente había que alabar a Jehová. Y amén. Para llegar a ese entendimiento a nosotros nos cuesta muchos años. El Señor muchas veces nos habla de noche. El Señor muchas veces está diciendo, no hagas esto, vete por aquí, hazlo de esta manera, hazlo aquí. Pero cuando llegamos ahí, simplemente voy a alabar a Jehová. Entonces las cosas cambian. Dice que Lea fue de las mujeres de Jacob, que fue enterrada con los patriarcas. Fue una de las mujeres que marcó la historia más allá que Raquel. Raquel tuvo dos después, ¿verdad? Pero Lea tuvo todos esos niños y vivió para la alabanza del Señor. Ya no vivía para Jacob. Ya no vivió pensando, voy a tener más hijos, ay, ojalá me diera otro, sí. Después tuvo por la criada, como digo, pero esto, cuando ella dice, esta vez alabaré a Jehová, y simplemente dejó de dar a luz y ya había entendido. Si ella no hubiera entendido, si el mensaje no hubiera sido claro para ella, pues Dios en su soberanía y poder, pues le hubiera seguido dando niños. Pero cuando ella llegó a entender que había que alabar al Señor, que a través de ella muchas cosas cambiarían, Dios le dio una transformación a su corazón. Dejó de vivir para agradar a su esposo y empezó a vivir para alabar al Señor. Por eso dice que le puso Judá. Judá siendo la tribu que significa alabanza, la tribu que era la que iba adelante, la tribu que... Todo eso vino a través del dolor de Lea. Sí. Y vemos nosotros, ¿verdad?, cómo Dios obra aún a través de nuestro dolor. Por eso al principio yo decía, ¿verdad?, que el dolor del rechazo, el dolor del rechazo es tan fuerte, pero aún ahí, en medio de ahí, muchas veces Dios nos hace pasar así como por un mapa hasta llegar donde dice, simplemente esta vez solamente voy a alabar al Señor. Ya que sea la circunstancia, ¿verdad?, que vivimos o estamos, debemos entender que si eso fuera así y hubiéramos empezado desde el principio, como decía antes, que los dichos de mi boca y que la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti y decir, Señor, yo solo voy a alabarte y vivir con esa intención,
O sea, vivir sabiendo, ¿verdad?, que no importa la circunstancia, que no importa que nunca vamos a poder complacer a todo el mundo, que nunca nos vamos a convertir en un billete de $100 para que todo el mundo nos ame, pero para poder entender que primero Dios nos ve cuando estamos afligidos, que Él piensa en nosotros cuando nadie piensa en nosotros, y que lo único que el Señor nos muestra es que la alabanza es suficiente. El Señor le dio propósitos a Lea, como el Señor nos da propósitos a nosotros. O sea, esta mujer vivió esta vida, pero la vida que nosotros vivimos, si la ponemos a analizar y vamos punto por punto, como hemos ido en la vida de ella, ¿verdad?, entenderemos que el Señor siempre estuvo ahí. Y muchas veces, si nosotros lo analizamos, nosotros podemos decir como Lea, no, en ese momento de mi vida Jehová vio que yo era menospreciada. No, en aquel momento de mi vida Dios vio que yo necesitaba ese balance. No, porque el Señor... Entonces, si nosotros entendemos que en cada parte de nuestra vida, desde la niñez, la adolescencia, todas esas cosas, el Señor, donde estamos ahora, es donde estamos en este momento, es como que estuviéramos diciendo, esta vez solo alabaré a Jehová. Esta vez no voy a buscar salida por ningún otro lado, no voy a tratar de entender nada, no voy a renegar del Señor, no me voy a poner a pensar nada. Esta vez solamente alabaré al Señor. Y esa es la lección más linda que no pudo dejar Lea. Lea, que en inglés le dicen Lea la fea, pero ella nos dejó ese legado. Y yo siempre pienso así, cuando está pasando algo, yo siempre pienso estas partes de la Biblia, cuando yo fuera a escribir algo, yo diría, amén, el Señor estuvo en ese lugar, el Señor hizo esto, lo otro, así mismo como ella. Entonces, cada día, de cada afán, debemos decir, ¿verdad?, esta vez solo alabaré a Jehová. Me quiera mi marido o no me quiera. Si esto que lo otro, pase esto, lo otro, yo esta vez solo alabaré a Jehová, porque entendemos que todo lo que ha pasado atrás, Él ha visto nuestro dolor, nuestro rechazo, las circunstancias de nuestra vida, y Él nos muestra que muchas cosas vendrán, como les digo, después de lo de Judá y de donde vino el Señor Jesús, es porque ella decidió simplemente decir, esta vez solo voy a alabar al Señor. Amén. Amén. Sí, me gusta, ¿sabes? Pienso por un momento en nosotros, que algo poderoso que pasa en nosotros cuando nosotros nos rendimos. Cuando nos rendimos delante de Dios, cuando rendimos, porque como humanos que somos, es que nos gusta batallar. A mí me pasa mucho, soy de esas esa guerrera que siempre estoy dando y dando y dando la batalla. Entonces, hay que decirle siempre al Señor que escudriñe nuestros corazones, porque si los propósitos no van conforme a la voluntad del Señor, en vano nos estamos afanando. Pero cuando llegamos a ese punto tan hermoso que es cuando le decimos, Señor, como Lea, le di el tercer hijo a mi marido, no lo pude traer hacia mí, ahora solamente me queda alabarte a ti. Y dice, y mira, luego sigue diciendo que pues Lea tuvo 6 hijos. Lea tuvo de las esclavas. Ajá, tuvo tuvo 6 hijos. Entonces, me imagino que la vida le cambió a Lea. Totalmente. Porque ya había aceptado de que, bueno, no fue voluntad de Dios, podríamos decirle así, que esta hembra se juntara con este varón. Fue voluntad de Labán. Sí. Entonces, pero ella, cuando ella se rindió, su vida cambió. Y es lo que pasa también en nosotros. Cuando nosotros nos rendimos nuestros planes, nuestros deseos delante del Señor, cosas pasan. Cosas hermosas, bendición para nosotros. ¿O no lo piensas tú así? Así pienso, sí. Yo pienso que así como usted está diciendo, eso fue como un rendimiento que ella tuvo cuando ella tuvo a Judá. Ella se rindió, dijo, esta vez solamente voy a alabarte. Pero también, hablando de lo que usted dice de cómo nosotros peleamos o queremos batallar y llevar la batalla todo el tiempo, a veces, yo soy una, yo levanto la mano, ¿verdad?
a veces caemos en ese cosa, no, y a veces el Señor está diciendo, tranquila, tranquila, cálmate, todo va a pasar. Eso es como en una ocasión, en un retiro que yo estaba sirviendo, yo estaba pasando un tiempo muy duro, muy difícil, muy difícil. Y me recuerdo que esa era la primera vez que regresaba después de un tiempo muy fuerte en la vida de nuestra familia. Uno de estos días contamos ese testimonio. Pero entonces yo regresé a ese retiro y estaba muy lindo y estaban cantando todas esas cosas. Y yo estaba, ¿sabes? Lo mejor de atrás, estaba alabando al Señor. Yo decía, me como el mundo, ¿sabes? Y entonces hubo como un momento apacible donde los líderes de alabanza bajaron la música, hasta a la luz siento que se bajó, si no fui yo que vi que se bajó la luz. Y yo escuché tan tangible en mi corazón cuando el Señor me dijo, descansa en mí, todo está bajo control. Y me recuerdo que marcó mi vida eso porque yo no sabía descansar en el Señor. Yo sabía así, levantar, hacer ayuda. Pero cuando el Señor me dijo, descansa en mí, todo está bajo control. Yo no estoy diciendo que fue fácil porque es la costumbre, ¿verdad? De que no, tenemos que estar haciendo algo. Pero aprendí la lección, aprendí que hay que descansar en el Señor. Y aunque sea difícil, hay que obedecer. Porque el Señor el Señor estoy segura que sabe que descansar en Él es mucho más eficaz que simplemente seguir tratando algo que Él ya tiene bajo control. Me parece que es así lo que... Así pienso yo también que es. Yeah. Pero bueno, muy bendecida la enseñanza. Esperemos que sirva de bendición a muchas personas que las puedan mirar por medio de esta página, que les sirva de bendición a ellas, así como nos sirve de bendición a nosotros. Así es. Sí. Esperamos que el Señor haga. Vamos a hacer una oración. Amén. Ya vamos a pedir que así como el Señor está obrando en unirnos a la distancia, el Señor obre en la vida de las personas que escuchen nuestra conversación. Y le vamos a decir, Señor, te doy gracias en esta noche maravillosa. Te damos gracias por las lecciones aprendidas en el Génesis, Señor, el primer libro de la Biblia. Te doy gracias por lo que hemos aprendido de esta mujer. Señor, te pido, Dios, que podamos nosotras vivir así, simplemente con el propósito de alabarte y de bendecirte y de saber descansar en la alabanza de tu nombre. Te pido, Señor amado, por las personas que oirán esta enseñanza a la hora que sea, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, Señor, que sea de bendición y sea lo que sea que estén pasando, que estén sufriendo, cualquiera sea la circunstancia, Señor, seas tú obrando en sus vidas y que les dejes saber, Señor amado, que verdaderamente solamente hay que alabarte y bendecirte porque aunque estemos desamparados y afligidos, tú pensarás en nosotros. Te doy gracias, Señor, por esta noche. Te pido que bendigas la casa, Dios mío, de mi tía, Padre Santo, cada uno de los miembros de esa familia, bendíceles grandemente, Señor, y te pido, Señor amado, que hagas el efecto de tu palabra, como dice la Escritura, para el cual he sido enviado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, Nancy, por estar allí, y que esta va a ser la primera de muchas, amén, de muchas cosas que el Señor va a permitir que unidas hagamos y que todo va a ser para la gloria y la honra del Señor. Vaya, mija, que el Señor te bendiga. Te amamos en el amor de Cristo y también en el amor familiar. Amén. Okay.